Bueno, buenas tardes, profesor. Espero que se encuentre muy bien. Hoy el grupo integrado por Elian Díaz, Sergio Salcedo y quien les habla, Erika Serrano, venimos a contarle un poco sobre el proceso de elaboración del vino tinto. Me gustaría contextualizar un poco sobre qué es el vino. Quiero contarles que es una bebida a base de uva, que se obtiene mediante el proceso de fermentación alcohólica de su mosto o su zumo. Depende de muchos factores ambientales, como lo son el clima, la temperatura, la latitud, la altitud, la luz, entre otros varios. Y aproximadamente el 66% de la recolección mundial de la uva se dedica a la producción vinícola. Yo les voy a comentar sobre la historia del vino. El vino se remonta desde el Neolítico y se produjo gracias a una presencia de cultivos de uvas que había ahí, y además coincidió con la época en que se creó la cerámica como tal. Nosotros sabemos que el vino pues es un- una mezcla entre uvas que se fermentan en una barrica. En este caso pues fue la cerámica. Y el vino desde ese entonces, desde que se creó en el Neolítico, ha sido muy importante y ha estado presente en distintas épocas de la humanidad y en hechos claves de la humanidad. Podemos ver que está presente en la época de los griegos, en donde ellos incluso adoraban un dios que era Dionisio, que era el dios del vino. Aparte en la religión cristiana, tiempo después, nosotros sabemos que el vino representa la sangre de Cristo y vemos que las costumbres en estas épocas era muy común ver que la gente, toda la comida la consumían con vino, porque pues el agua potable no era muy frecuente, muy común en esta época. Entonces encontramos que el vino está presente en muchísimas épocas de la historia y en los hechos más importantes, en las cenas más importantes de la historia. Así que hablando de los tipos de vino que hay en la actualidad, encontramos el vino tinto, el vino blanco, el vino rosado, entre otros, pero pues estos tres son los principales. ¿Cómo se hace el vino tinto? Simplemente se usan las uvas que son de color rojizo, se fermentan, se busca sacar el líquido y se fermentan, y los, las cáscaras que se llaman ollejos se dejan ahí en la fermentación para que adquiera su color rojizo. Esta cosa no pasa con el vino blanco. Con el vino blanco, ¿qué pasa? Sigue un mismo procedimiento, pero entonces el vino, las ollejas del vino se retiran para que no adquiera el color rojizo y quede solamente pues el color blanco que tenemos acá. Y para hacer el vino rosado es una mezcla entre uvas de color tinte y uvas blancas. Entonces se hace el mismo procedimiento, a excepción de que la temperatura aquí juega un factor muy importante, porque la temperatura no deja que llegue a los grados en los que se realiza la fermentación. La fermentación se permite gracias a que adquiere temperaturas altas. Y pues aquí en este proceso como tal controlan esta fermentación para que no se dé y que adquiera de esta manera el color rosáceo que tenemos acá. En los requerimientos, ¿qué necesitamos para hacer vino? Pues como materia prima fundamental necesitamos uvas y levadura, porque la levadura va a ser el efecto de fermentación, la que permite que pues se evaporen sustancias y que adquiera un grado de alcohol. Eh, Y además necesitamos barricas de madera y barricas de metal para que este proceso de fermentación se lleve a cabo de una manera óptima. También tenemos pues en la parte del embotellado, si además de fabricarlo vamos a embotellarlo, entonces tenemos las botellas de vidrio, tenemos los corchos y las etiquetas que necesitamos. Ah, bueno, y una última cosa que se necesita en la fabricación del vino como tal es azúcar. Se necesita añadir azúcar para que se fermente y que adquiera alcohol, y necesitamos bicarbonato de sodio. Esas son dos cosas importantes que me han faltado. En tanto a la maquinaria, pues además de estos son como materias primas y insumos. En cambio esto pues es maquinaria que permite que este proceso sea más rápido, porque pues se puede hacer de manera artesanal, pero es más demorado. Entonces, la maquinaria y el equipo son importantes para realizar y pues para optimizar este proceso como tal.
Entonces tenemos esta máquina que es la de la recepción de vendimia. La vendimia es el racimo de uvas como tal. Entonces ahí se reciben y de aquí se pasa a los siguientes procesos. ¿Cuáles otros procesos? Por ejemplo, esta máquina de despalillado, esta que vemos acá. Y el despalillado lo que hace es separar la uva como tal del racimo y pues del palo, ¿sí? Como su nombre lo indica, despalilladora, del palo que atraviesa la uva como tal. Además de la despalilladora, tenemos aquí las básculas. Pues una báscula que mide el peso de qué cantidad estamos usando para fabricar el vino. Necesitamos intercambiadores, pues ya como lo dije, la temperatura es un factor fundamental en el proceso de fabricación del vino, es lo que nos permite hacer un vino con calidad, entonces necesitamos intercambiadores de calor para que regulen la temperatura a la que estamos manejando el vino. También tenemos aquí una prensa y la prensa lo que hace es que exprime las uvas y saca el líquido como tal, ¿sí? El líquido que después vamos a fermentar. Y tenemos aquí una llenadora y taponadora semiautomática, que es cuando en nuestro proceso, además de la fabricación, pues tenemos también el embotellado. Entonces necesitaríamos llenar las botellas y taponarlas. Esos son unos ejemplos de maquinaria y equipo que tenemos. Buenos días, yo soy Sergio Santiago Salcedo y les voy a hablar sobre el proceso de elaboración del vino. Lo dividí en 10 etapas. La primera etapa es el estrujado. En este se busca extraer el mosto, que es el jugo de la uva. Se realiza a través de una prensa a presión constante, ya que no queremos espichar las semillas porque esto generaría acidez en el vino. Anteriormente se realizaba, en la antigüedad se realizaba despichándolo con los pies y se decía que las mujeres vírgenes que hacían este proceso iban a generar un mejor sabor al vino. La siguiente etapa es la fermentación, es la etapa fundamental en el proceso de la elaboración, ya que es lo que lo convierte en una bebida alcohólica. Los azúcares que contiene la uva se transforman en alcohol etílico, esto por las levaduras naturales que ella misma tiene y la manera en la cual está almacenado, ya que sin el oxígeno este proceso no se llevaría a cabo. El tercero es la maceración. Esto ocurre por el contacto entre el líquido y la parte sólida, que en este caso es la cáscara de la uva. Aquí se generan los tamices, aromas y sabores que va a contener el vino. Bueno, voy a ponerles la presentación de nuevo. La siguiente parte es la fermentación maleoláctica, que es un proceso microbiológico en el que el ácido málico se convierte en ácido láctico. En otras palabras, es que el vino se vuelve menos ácido. La siguiente parte es el trasiego. Es un proceso de limpieza en el cual el vino se separa de las lías. La lía es el material sólido restante dentro del tanque. Es un proceso natural para limpiar el vino. El siguiente paso de limpieza es la clarificación. En este se busca eliminar pozos o partículas en suspensión. Esto se realiza agregando sustancias orgánicas las cuales van a ayudar a condensar estos residuos que poseen, haciendo más fácil que los podamos extraer. La siguiente parte es la filtración. Se realiza pasando este vino que ya pasó por otras dos limpiezas a través de un tamiz. En ciertas ocasiones no se realiza porque tanta limpieza del vino también genera que se pierdan propiedades y pues que pierda sabores. Finalmente, luego de estos tres procesos de limpieza pasamos a la crianza, o se llama proceso de envejecimiento o añejamiento. Es lo que conocemos que lo ponemos en los barriles y pues dura por cierta cantidad de años, pues dependiendo del vino que sea. Luego de esto es el embotellado, que solo consiste en envasar el vino que ya pasó por este proceso de crianza. Y finalmente, pues esto no se realiza en todos los casos, es la crianza en botella, pues es para vinos de más alta calidad. Se dice que, pues se vuelve a almacenar de la misma manera que fueron almacenados los barriles, y ahí es donde llega a su manera óptima de consumo, pues no se realiza con vinos de gran producción en masa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la posición del sector en Colombia. Hay que ser realistas y este mercado no está a comparación de otros países aquí en Colombia. Nosotros no tenemos la cultura de ser consumidores de vino, y pues esto se ve reflejado en las industrias que también tenemos. Pues al no haber tanta gente interesada en esto, pues tampoco van a haber inversionistas que quieran incurrir en este sector. Entonces les traigo unas estadísticas que comparan a Colombia con Argentina y Chile. El consumo per cápita en Colombia, es decir,
el promedio que consume cada colombiano de vino al año es 0,75 litros contra Argentina, que consume 23 litros al año, ese es el consumo per cápita, y en Chile 17 litros al año. Esto no quiere decir pues que no haya cabida para este mercado aquí en Colombia. De hecho es un sector el cual ha venido avanzando mucho últimamente estos años. La cadena de Éxito comercializa el 60% de los vinos que se venden a nivel nacional, y dentro de esta cadena es la segunda bebida de alicoramiento más vendida, teniendo una participación en el mercado del 20%. Y pues también existen iniciativas como la del viñedo Aycarín, que es un viñedo ubicado en Villa de Leyva, que además de pues vender los vinos los cuales fabrica, también hace recorridos por la finca, además de mostrarnos el proceso del cual yo les expliqué anteriormente, nos pasa por sus cultivos, nos explica todo ese proceso de cultivo y cosecha. Y pues siento que estos son maneras en las cuales crece esta cultura de vino y crea mayores consumidores. Y pues claro, esto también es un sustento económico más para los dueños del viñedo. Bueno, para contarles un poco sobre el posicionamiento de la industria a nivel mundial, quiero decirles que Italia es el país que más produce vino en el mundo. A su vez, España, a pesar de no ser el que más produce, sí es el que más exporta, por ende es el país que más vende a nivel mundial. Y tercero, Estados Unidos es el país que más consume vino en el mundo, con un consumo total anual de 32,6 millones de hectolitros. Ahora, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, son 4 los países que realizan la mitad de la producción total de vino en el mundo. Lo son Francia, Italia, España y Estados Unidos. A su vez, son 5 los países que consumen la mayor parte de la producción de ese vino, que es Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y China. Quisiera contarles como dato agregado que a pesar de que España es el país que más exporta y vende, no quiere decir que es el país que más ingresos genera con pues, la venta de los vinos, puesto que el vino español es uno de los más baratos. Para finalizar, les voy a hablar sobre las normas y leyes aquí en Colombia para la fabricación del vino. Estas van desde su infraestructura, en la cual dice que debe ser fabricado en lugares que estén aislados de cualquier foco de insalubridad o contaminación. También anteriormente habíamos hablado de economía circular. Estas industrias por ley no pueden generar acumulación de basuras en sus alrededores. Enfocándonos más en el proceso de fabricación, hay limitantes en las sustancias que se le pueden adicionar durante el proceso. Uno de estos es el azúcar. El azúcar no puede superar la cantidad de azúcares naturales que ya posee el mismo mosto. También existen limitantes en los ácidos ascórbicos, en el cloruro de sodio y en el sulfato de calcio. Se debe tener en cuenta que para aumentar la acidez fija del vino solo se puede realizar mediante ácidos cítricos o tartáricos. Hay 2 prácticas que están prohibidas en el proceso de fabricación. Una de ellas es el encabezamiento. Es un proceso que consiste en agregarle alcohol vínico al mosto, es decir, en todo el inicio del proceso de fabricación. Esto lo que hace es detener el proceso de fermentación y aumentar el azúcar residual. En otras palabras sería que aumenta los grados de alcohol, pero no de una manera natural, ya que el proceso de fermentación fue detenido. Otra de las prácticas prohibidas es el cambio de clasificación por naturaleza del producto. Y hay que tener en cuenta que cada uno de los vinos que se van a comercializar tiene una etiqueta que certifica que todos estos procesos fueron llevados a cabo de la manera correcta. Y creo que es un llamado de conciencia para nosotros, o sea, luego de leer las leyes me doy cuenta que las sustancias que se le agregan no solo al vino, sino a cualquier bebida, son muchísimas y debemos conocer que todos estos procesos fueron llevados a cabo de manera correcta. Ahora les voy a comentar algo sobre la economía circular que se maneja en este proceso del vino. No es muy popular y nos costó encontrar ejemplos de economía circular en la fabricación del vino. Pero pues encontramos el ejemplo de una empresa que al parecer cumple con los 2 estándares de producción y consumo responsables de la ONU. Esta empresa se llama Beninventions, ¿sí? Y pues sus factores y su valor agregado indica en el uso sostenible de los recursos naturales,
en donde ellos se enfocan en darle prioridad al medio ambiente, al CO2. ¿Cómo lo hacen? Sus plantaciones y mucha materia prima de la que usan proviene de la caña de azúcar, ¿sí? Incluso pues en el proceso se utiliza azúcar. Entonces, eh, hacen plantaciones de caña de azúcar que van a usar más adelante, pero que en ese proceso de crecimiento que ellas tienen, pues están ayudando a disminuir la huella de carbono que se crea en el ambiente, pues lógicamente con el uso de las maquinarias y demás equipos industriales en este proceso de fabricación del vino. Otro punto importante de la economía circular que maneja Bean Inventions es la reducción de pérdidas de alimentos, ¿sí? Entonces, como yo lo dije anteriormente, la despalilladora deja aparte las uvas de los racimos y de estos objetos pues que sobran y que no se van a usar como tal en el vino. ¿Qué hacen ellos? Usan esos sobrantes que tienen y crean elementos que más adelante, después de haberse procesado, van a darle un mejor sabor al vino. Y estos productos que van a darle un mejor sabor al vino los comercializan. De esta manera están usando casi que el 100% de lo que es la materia prima como tal, el alimento, que estamos hablando de las uvas. Aparte, en la gestión responsable de productos químicos, ¿sí? Ellos tienen una tecnología que se llama SVR. ¿Qué es SVR? Es una alternativa al sellado que se tiene actualmente. ¿Qué pasa? Esta alternativa maneja productos naturales para sellar sus botellas. Entonces, ellos están tratando de dejar de usar lo que son cierres que contienen pegamentos poliuretánicos, ¿sí? Ellos están buscando simplemente usar productos naturales que son renovables y que no le van a hacer daño al medio ambiente porque no son productos sintéticos químicos, ¿sí? Eh, y en el último punto, en la reducción de desechos, entonces hablamos de que ellos tienen una asociación, hicieron un convenio con la distribuidora Nicolas en Francia. Entonces, esta distribuidora lo que hace es recoger las botellas, las recoge todas eh, y permite enviárselas nuevamente a Bean Inventions para que ellos puedan hacer el proceso de reciclado. Recogen estas botellas, recogen además corchos, todo lo que tenga que ver con esta industria del vino. Y no solo recoge las de Bean Inventions, recoge otro tipo y Bean Inventions las compra para de alguna manera reciclar este material, lo que es el vidrio, lo que es el corcho, y poderlo volver a usar en un nuevo producto. Para contarles un poco sobre el análisis de los costos, queremos decir que tomamos como base una fábrica que produce 300 botellas de vino de 750 centímetros cúbicos mensualmente. Entonces, para los costos fijos, sabemos que los costos fijos son aquellos en los que se incurre, pero que no participan directamente en la fabricación del vino. Para esto tenemos energía que calculamos haciendo como una proyección de cuánta energía, perdón la redundancia, se gastaría para fabricar una botella de vino. Es decir, todos los costos que tenemos aquí están repartidos para fabricar una botella de vino. Es decir, la sumatoria de la energía, los gastos legales, la publicidad, la promoción, el seguro de la fábrica y el transporte sumarían un total de 10.223,921 pesos, en los que se incurre por costos fijos. A su vez, los costos variables son aquellos costos en los que sí participan directamente para la producción del vino. Aquí tenemos la materia prima, los insumos y la mano de obra. Para la mano de obra es curioso porque revisamos cuánto vale la hora actual del salario mínimo mensual legal vigente y lo dividimos pues para calcular una botella de vino. Es decir, el valor de la mano de obra para una botella de vino sería aproximadamente de 25 pesos. Ahora, sumando la materia prima, que es la uva Isabela, el azúcar, y los insumos como lo es el envase, el corcho y la etiqueta, los costos variables darían una sumatoria de 13.108 pesos. En total, los costos totales en los que incurriría esta fábrica que produce 300 botellas de vino mensual, sería
la sumatoria del costo de la materia prima, los costos variables y los costos fijos. En sí, el costo total sería los 13.108 pesos de costos variables más los 10.223 pesos de los costos fijos. En total el costo sería de 23.332 pesos por unidad. ¿Esto qué quiere decir? En el mercado hay botellas de vino que cuestan 16.000 pesos. Si vamos a Justo y Bueno, ya de uno, pues conseguimos botellas en 17.000 pesos. Lo que quiere decir que este valor para producir una botella de vino no es competitivo con el mercado, por lo cual tenemos que recurrir a buscar un valor agregado para el vino y hacerlo competitivo a nivel internacional. Bueno, para concluir me gustaría contarles que se ha observado una pérdida generalizada en la producción del vino. Es decir, en el 2017 disminuyó esa producción comparado con su año inmediatamente anterior. Esto se debe a la crisis del 2008 y aunque sus porcentajes han logrado normalizarse a través de los años, no deja de preocupar esa pérdida pues, de la producción del vino, pues porque esto afecta a varias economías mundiales. Bueno, luego de leer todas estas leyes y conocer como todas las sustancias adicionales que se le pueden agregar para llevar a cabo un proceso de fabricación en el vino, y pues no solo el vino, sino cualquier licor, algunas de ellas son muy dañinas para nosotros, y entonces creo que nosotros debemos ser muy conscientes de esto y pues fijarnos en estas etiquetas y que sean empresas las cuales realicen estos procedimientos de manera adecuada. Por ejemplo, esta no es una etiqueta que permite esto, pero en los almacenes Jumbo o almacenes de cadena, todos tienen un código QR el cual podemos escanear desde nuestros celulares y nos presenta pues, la veracidad de esta información. Por ejemplo, al escanear el código QR de esta botella, nos muestra que fue producido en Chile, nacionalizado por el departamento de Cundinamarca y fue hecho para el consumo en Santander. Y pues es esto, ser más conscientes de lo que consumimos y qué licores deberíamos comprar. Como ya les mencioné antes, fue complicado encontrar empresas que estuvieran comprometidas realmente con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU. Eh, Así que llegamos a la conclusión que a pesar de que existe una empresa, y eso está muy bien, que busque comprometerse realmente con esto, pues esto evidencia que no hay conciencia en esta industria sobre la importancia que tiene la economía circular, ¿sí? Actualmente en nuestros días, y sería muy bueno que más empresas tomaran la iniciativa de verdad pensar y ir un poco más allá y decir, venga, yo estoy dejando una huella ambiental en mi planeta a cambio de qué, ¿sí? Entonces, buscar reducir esos hechos y ese tipo de cosas que pasan mediante la economía circular.